Buenos días, soy la doctora Andrea Vargas, presidente de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, y hoy estoy acompañada con el doctor Rodrigo Suárez, que es reumatólogo pediatra. Pedimos disculpas por el momento tecnológico que tuvimos que suspender y retomar, pero vamos a empezar desde cero nuevamente la charla. Bueno, en el día de hoy de lo que vamos a hablar es de las enfermedades reumáticas inflamatorias en niños y en adultos y el COVID-19. Como todos sabemos, desde el 13 de marzo estamos en una emergencia sanitaria en nuestro país y hay en muchos países en el mundo en realidad, ¿verdad?, por el tema de la enfermedad por el coronavirus, que causa la enfermedad del COVID-19. En la mayoría de los pacientes lo que tienen son síntomas leves, no requieren internación, y hay un 20% de los pacientes que requieren internación y un 5% de los pacientes que van a requerir una internación en CTI. Los síntomas que causa la enfermedad por el COVID-19, el síntoma más frecuente es la fiebre, tos seca, dolor de garganta, rinitis, es decir, salida de moco, ¿verdad? Y después malestar general. Muchos casos también son asintomáticos, como sabemos. Le vamos a preguntar a Rodrigo, en los niños, cuál es la manifestación más frecuente y a qué puede llevar esto, ¿verdad? Buenos días, gracias Andrea por la invitación a ti y a la sociedad. Sí, en los niños también los síntomas más o menos son los mismos, resfrío, tos seca que puede volverse catarral, con flemas, fiebre en algunos casos, pero tanto en Italia como en China se ha visto que solamente el 1% de los casos totales de coronavirus 19 han sido en niños. La afectación en niños es mucho más baja que en adultos. Asimismo, los casos graves también son mucho menores. Lo que sí hay que destacar es que los niños transmiten el virus, por lo cual también hay que cuidarlos. Bien. Y como sabemos, el virus se transmite por las gotitas, por la gotita de la saliva, por los estornudos, ¿verdad? Por lo cual es fundamental en esta enfermedad particularmente, en esta infección viral, ¿verdad?, las medidas de protección y de prevención, que como ya las conocemos todos, pero las vamos a reiterar, son el lavado de manos con agua y jabón, que debe ser varias veces al día, cada vez que tenemos contacto con alguna superficie que pueda estar contaminada. Si no tenemos agua y jabón, podemos lavarnos con alcohol, podemos limpiarnos con alcohol en gel, no tocarse los ojos, la boca con las manos sin lavar, si tosemos o estornudarnos, cubrirnos con el antebrazo, no compartir utensilios como por ejemplo el mate, los vasos, los cubiertos, ventilar bien los ambientes, alcohol para el celular es una superficie que está muy sucia y hay que limpiarla habitualmente y se debe limpiar con alcohol, ¿verdad? Y también está el uso de los tapabocas. No sé, Rodrigo, para los niños, si hay alguna otra medida en particular que haya que hacer. En realidad son más o menos las mismas medidas. Lo importante es que obviamente niños más chicos de 3, 2 años es difícil que puedan usar tapabocas, pero bueno, con más razón hay que cuidarlos, que no estén en contacto con nadie con síntomas. Y de todas maneras hasta ahora no se van a comenzar las clases, así que eso es lo importante, que estén en la casa. El aislamiento social igual que los adultos, ¿verdad? Exactamente. Y lo importante también dentro de lo que es el aislamiento físico, más que el aislamiento social, en realidad, porque el aislamiento social uno no lo debe dejar de tener, las relaciones sociales, el contacto uno no las debe dejar de tener, ¿verdad? Pero sí el aislamiento físico y, por ejemplo, estar alejado de las otras personas, si vamos al supermercado a hacer la cola, estar a más de 1 metro, etcétera. Para los niños sería lo mismo, el aislamiento físico también. En realidad tampoco están saliendo los niños no están saliendo. a ningún lado. Bien, muy bien. Entonces nosotros en el día de hoy vamos a hacer, le pedimos a colegas que nos mandaran preguntas que frecuentemente nos hacen los pacientes sobre dudas que tienen sobre esta enfermedad, el COVID-19 y las enfermedades reumáticas. Entonces una pregunta característica es que si tengo una artritis reumatoidea o una enfermedad inflamatoria reumática, si tengo más riesgo de enfermar de COVID. Lo que son las enfermedades autoinmunes sistémicas como la artritis reumatoidea, el lupus, el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, las síndromes de superposición, etcétera. Estas enfermedades causan inmunosupresión. Causan inmunosupresión por sí mismas,
causan inmunosupresión por el tratamiento que estos pacientes tienen, ya sea por los fármacos convencionales, como puede ser el metotrexate, el micofenolato, como puede ser la leflunomida, también por los corticoides, que son un gran factor de inmunosupresión, y hay otro factor que también son los fármacos biológicos. La tercera causa de inmunosupresión en estos pacientes son las mismas que la población general, son para este caso los 65 años, los diabéticos, patologías renales, patologías cardiovasculares, la hipertensión. Sin embargo, si bien para nosotros este es un grupo importante porque es un grupo de riesgo para todo lo que son infecciones habitualmente, en el caso del COVID, las publicaciones que hay hasta el momento no se ha demostrado que tengan mayor gravedad que la población general. Para los niños, Rodrigo, ¿hay alguna recomendación para los niños inmunosuprimidos también? En realidad, como tú decías, en la artritis idiopática juvenil, por ejemplo, igual que en las enfermedades inflamatorias de los adultos, por coronavirus, por ejemplo, no se ha detectado ningún caso en el mundo todavía que coincida con un paciente con una de estas enfermedades, pero la propia enfermedad es la que provee, como decís tú, una susceptibilidad mayor a las infecciones, más incluso que el uso de algunos medicamentos. Y como decías tú, por lo menos en niños se ha visto que el uso de prednisona a altas dosis de los corticoides provee más riesgo y más susceptibilidad de infecciones, y de que si hay una infección, esta se complique más la prednisona que otros medicamentos como el metotrexate o el micofenolato. Perfecto. Otra pregunta que frecuentemente hacen los pacientes, a nuestros colegas, es si la artrosis y la fibromialgia son factores de riesgo particularmente para esta enfermedad, para el COVID-19. Pues por la artrosis y la fibromialgia vamos a decir que no son un factor de riesgo en particular para esta enfermedad, a no ser que el paciente tenga otros factores de riesgo, como puede ser ser mayor de 65 años, tener una insuficiencia renal, ser hipertenso, tener enfermedad cardiovascular, tener alguna enfermedad neoplásica, etc. Pero sí tenemos algunas recomendaciones para estos pacientes también, que son las mismas que para la población general, que son el distanciamiento físico y todas las medidas de protección que hemos nombrado. Otra pregunta que habitualmente se nos hace, y justo ahora que estamos con el tema de la vacunación, es si el paciente se debe vacunar durante la gripe y si la vacuna cubre el coronavirus. No sé, Rodrigo, ¿los niños se deben vacunar de la gripe? Sí, es fundamental para todos los niños, pero especialmente para los niños con enfermedades crónicas y las enfermedades reumáticas especialmente, todos tienen que vacunarse contra la gripe, es fundamental. ¿Y el neumococo? También, los mayores de 5 años tienen que tener la neumo 23. La mayoría de los niños que reciben inmunosupresores seguramente ya la tienen de antes, pero tienen que revisar el carnet. Y para los niños, por ejemplo, si se tuvieran que vacunar de alguna otra de las vacunas, como puede ser, por ejemplo, la triple bacteriana, sí, o alguna de esas, ¿cuáles son las que no se podrían dar en los niños? Las que los niños que reciben medicamentos inmunosupresores no pueden recibir son las vacunas a virus vivos. La vacuna de la varicela y la triple viral. Que los niños que ya están recibiendo metotrexate u otros medicamentos, puede pasar que no lo hayan recibido. Lo que ahora, en este periodo, igual hay que mantener el carnet de esquema de vacunación vigente más que nunca. Entonces, por más que la situación de emergencia ha cambiado el sistema de salud, tenemos que tener al día todas las vacunas. Eso es fundamental. Claro. Bien, y para la pregunta que nos hacen es si me debo vacunar de la gripe. Para los adultos también decimos que sí, que se deben vacunar, y que se deben vacunar también del neumococo. Y la pregunta es, ¿por qué, si no cubre el coronavirus, por qué me debo vacunar, verdad? Y es para no tener las dos enfermedades concomitantemente, lo que aumenta el riesgo, por supuesto. Y la otra cosa que queremos destacar en cuanto a las vacunas es que no solo se debe vacunar el paciente, porque muchas veces está inmunodeprimido, ¿verdad? Y no tiene la suficiente cobertura con esa vacuna. Por lo tanto, el grupo familiar también debería vacunarse. Otra de las preguntas que hacen habitualmente los pacientes a nuestros colegas es si debo suspender el tratamiento de la artritis reumatoidea previamente, ya sea de los inmunosupresores o de los antiinflamatorios. Para los adultos vamos a decir que no se debe suspender el tratamiento y
ya sea de los inmunosupresores o de los antiinflamatorios, ningún antiinflamatorio, ya sea el ibuprofeno, el diclofenac, el meloxicam, el ketoprofeno, si lo indicó su reumatólogo tratante, no debería suspenderse, a no ser que haya una indicación específica de su reumatólogo tratante. Y los glucocorticoides deberían bajarse a la dosis mínima necesaria para mantener al paciente sin activación de la enfermedad. De todas formas, esto el paciente debe consultarlo con su médico, con su reumatólogo tratante para ver cuál es esa dosis mínima para mantenerlo inactivado, ¿verdad? Con respecto a otra medicación que también los pacientes no deben suspender es la hidroxicloroquina también, ¿verdad? Porque en algunos trabajos se ha visto que incluso puede tener una función protectora sobre esta enfermedad. ¿En los adultos es igual, en los niños es igual que para los adultos, Rodrigo? Es igual. Queremos refrescar y dejar bien claro de que no deben suspender los inmunosupresores, metotrexate, miclofenidato, la hidroxicloroquina. Si no tienen síntomas respiratorios, como decís vos, quedarse en la casa, cumplir con el tratamiento, no abandonarlo, y si reciben más de 20 miligramos o el equivalente de prednisona por día, consultar al reumatólogo, como decís vos, para valorar si es posible descender un poco la prednisona, que como decíamos hoy es lo que más riesgo. Pero de todas maneras, como también decías vos, que la enfermedad se active también aumenta el riesgo de infección y de si tiene una infección que se complique. Entonces, es fundamental, si no hay más remedio que mantener los corticoides altos y los inmunosupresores para controlar la enfermedad, más vale eso que dejarlos. Bien. Otra de las preguntas que salen a la luz a todo esto es si debo suspender el tratamiento con inmunosupresores, el metotrexate, como decíamos hoy, el micofenolato, la azathioprina o los fármacos biológicos, si tengo un cuadro respiratorio con fiebre. Y lo que decimos es que si el paciente tiene un cuadro respiratorio con fiebre o con un cuadro gripal, debe suspender el tratamiento. No debe ir al centro de salud, llame a su reumatólogo tratante para ver las iniciativas que debe tomar a partir de ahí. Pero lo que se recomienda es que haga una consulta telefónica para no ir a los centros de salud, que es el lugar donde generalmente hay más posibilidades de cualquier tipo de infección, ¿verdad? Para los niños, Rodrigo, es lo mismo. Lo mismo, sí. Si tiene síntomas leves, respiratorios, tos, mocos y un poco de fiebre, suspender el metotrexate, por ejemplo, y consultar a un médico de radio, un pediatra de radio, a domicilio. Solamente ir a la emergencia, a un nosocomio, en caso de que síntomas graves, dificultad respiratoria. Ahí está, igual que en el adulto. Ahí está, pero lo que se recomienda es siempre suspender el tratamiento y llamar a la casa, a domicilio, al médico. Controlar. Bien, otra pregunta que nos hacen es si son recomendables vitaminas o una dieta específica para mejorar la inmunidad. Bueno, por supuesto que cuanto mejor el paciente esté alimentado, más defensas va a tener, pero no hay ningún tratamiento en la dieta que sea para mejorar la inmunidad. Y en cuanto a las vitaminas, ¿verdad? Hay una sola vitamina que tiene una acción inmunomoduladora, pero que se recomienda que el paciente consulte a su médico si la debe tomar o no, que es la vitamina D, porque muchas veces los pacientes con enfermedad reumática ya están tomando la vitamina D porque tomaron corticoides, porque las enfermedades la requiere, ¿verdad? Por lo tanto, la vitamina D podría llegar a indicarse, pero no es para todo el mundo, porque también si el paciente la toma sin consultar, puede hacer una hipervitaminasis D, un aumento de lo que es la vitamina D, con las complicaciones que esto requiere. En la dieta también lo que se recomienda es que la dieta sea rica en lácteos también, para mejorar todo lo que es la densidad ósea, más hoy en día que los pacientes, no sé si esto es igual para los niños, Rodrigo, pero están en la casa, hay más sedentarismo y por lo tanto favorece todo lo que es la falta de calcio después en el hueso, ¿verdad? Exacto, sí, mantener una dieta lo más equilibrada posible, sana posible, frutas, ahí verduras, está, ahí está. Bien. Otra pregunta es si puedo ir al control con el reumatólogo. Y bueno, y esto es un poco lo que hablábamos hace unos momentos, ¿verdad? Hay que tratar de distanciar las consultas hasta que esta situación de emergencia sanitaria no sea levantada, ¿verdad? Utilizar la telemedicina, las consultas telefónicas con el reumatólogo tratante e ir solo a los centros si es necesario.
Tratar de movilizarse lo menos posible, de cumplir el aislamiento físico en su casa, lo que el paciente pueda, ¿tá? Y si está en empuje, debe consultar primero telefónicamente y bueno, si tiene, como decíamos recién, síntomas de insuficiencia respiratoria grave, lo que sea, bueno, ahí sí va a tener que ir a la emergencia el paciente. Y otra pregunta es si puedo trabajar durante la pandemia si soy inmunodeprimido por una enfermedad reumática. Esto es una pregunta que nos hacen los pacientes frecuentemente. Y bueno, esto va a depender, como trabajar puede trabajar, va a depender de la actividad que el paciente realice y del tipo de inmunosupresión que tenga. Por lo tanto, lo debe consultar con su médico tratante y el médico tratante verá si es pasible de una certificación o quizás de una redistribución de la tarea que el paciente realice. Y bueno, vamos a dejar ahora, para finalizar, algunas recomendaciones para lo que son el autocuidado del paciente reumático, ¿verdad? Primero, hoy en día estamos, la mayoría tratamos de estar el mayor tiempo en nuestras casas, en aislamiento físico, ¿verdad? Hay que aprovechar el sol, por ejemplo, con la salida al patio, en los balcones, tomar un poquito de sol, que eso nos ayuda para la vitamina D, ventilar los espacios en los hogares, tomar productos lácteos, como decíamos recién, que para favorecer todo lo que es el metabolismo del hueso, el metabolismo óseo, mantener una dieta equilibrada y sana, que es lo que decía el doctor Suárez recién, realizar ejercicio físico regular para los adultos que están en esta situación de confinamiento, podemos decir, porque hay gente que hace más de 50 días que no sale. Por la salud articular y muscular y por el bienestar emocional, debería realizar de 20 a 30 minutos diarios de actividad. La semana que viene, el miércoles próximo, vamos a tener otra actividad de este tipo, a la misma hora que vamos a hablar de actividad física en los pacientes, tener una buena hidratación, dejar de fumar. El cigarrillo es un factor de riesgo tanto para la activación de las enfermedades reumáticas inflamatorias, como así también para la enfermedad por el COVID-19. Mantenerse conectado con los demás, la gente que está en confinamiento, deben tratar de tener un contacto social mediante telellamada o mediante llamada telefónica o lo que fuera. Y no olvidarse también de lo que es el autocuidado, porque estamos todos preocupados por el COVID y nos olvidamos de otras enfermedades, de otras patologías y de repente dejamos de tomar medicación o para la presión o por lo que sea, que no deberíamos dejarlo, ¿verdad? Estar informado y tener una actitud positiva también es fundamental por la salud física y por la salud mental. No sé si querés decir algo, Rodrigo, sobre esto. Sí, destacar más que nada para los niños, que por ejemplo los niños que tienen artritis crónica, que no están recibiendo fisioterapia, la Teletón está cerrada. Entonces es importante destacar que por más que estén en la casa, que traten de mantener los ejercicios con frecuencia, lo que ya saben hacer, que les enseñaron en la fisioterapia, en Teletón, y que bueno, los niños en realidad podrían, los que están recibiendo prednisonas a dosis altas, 1 hora por día, salir a una plaza, 1 hora que haya sol, si no está en contacto con otra persona a menos de 2 metros, puede salir un ratito, por lo menos a tomar sol, como decías vos, a una placita y después volver. Acá hay una pregunta que me hace Laura y que dice, ¿es aconsejable que los niños con artritis idiopática juvenil, que es lo que decías tú recién, salgan a andar en bicicleta y hagan actividades al aire libre? Y bueno, sí, por eso, como decía, lo importante es no tener contacto físico cercano, a menos de 2 metros. Pero tampoco es bueno, como decías vos, quedarnos quietos todo el día en casa. Entonces, algo hay que moverse. Hay otra pregunta que dice, tengo un niño de 2 años, ¿debo ponerle tapaboca para salir? Y bueno, no tiene mucho sentido caminar por la calle, por ejemplo, o andar en bicicleta o en moto, como se ve gente sin casco, pero con tapaboca. Porque el contacto es cercano, el riesgoso. Entonces, en un niño menor de 2 años todo depende si lo tolera. Claro. Lo ideal es que no vaya a un lugar donde tenga contacto cercano con mucha gente. Entonces, no tiene mucho sentido llevarlo a un lugar donde haya mucha gente y ponerle tapaboca. Bien. Acá Silvia pregunta, ¿puedo comenzar un tratamiento inmunosupresor por una artritis reumatoide?
Bueno, en realidad, si su reumatólogo tratante se lo indica, sí lo puede comenzar, quiere decir que no tiene ni contraindicación, y sí se pueden comenzar los tratamientos. En esta pandemia no hay ninguna contraindicación, porque como dijimos al inicio, tampoco está demostrado que los pacientes con enfermedades autoinmunosistémicas tengan un mayor riesgo de enfermar por el COVID-19, ¿verdad? Dice otra, Margarita me pregunta, tengo 65 años y una artrosis de rodilla en tratamiento con Dirox, ¿debo suspenderlo? Y bueno, en realidad no debe suspenderlo. La artrosis de rodilla, como ya dijimos, no es un factor de riesgo para la enfermedad por el COVID-19, tampoco el tratamiento. Lo que sí debe estar atenta a todos los demás medidas que ya hemos hablado, las medidas porque es una paciente de 65 años, ¿verdad? Y me pone también, estoy en aislamiento social, ¿qué más me recomienda? Y bueno, un poco lo que hablábamos recién, que mantenga lo que es las relaciones sociales, que bueno, que si tiene que salir al supermercado, que salga con tapabocas, que use guantes, que se limpie si lo necesita, ¿no? Alcohol gel, por ejemplo, que si va a un cajero, entra al cajero y salga y se limpie las manos con alcohol gel también, porque ahí todo el mundo entra y sale. Y las medidas de aislamiento, más de 1 metro de las personas, todo lo que hemos dicho hasta ahora. Juana, tengo 63 años y sigo tomando la medicación para la artrosis. Sigo tomando la medicación para la artrosis y la osteoporosis, ¿o debo suspenderla? La medicación de la artrosis y de la osteoporosis no se debe suspender, y como dijimos recién, se está tomando la vitamina D. La vitamina D tiene propiedades que son que favorecen lo que es la inmunidad, por lo tanto la medicación se sigue tomando como siempre. Soy enfermera y tengo una artritis reumatoidea en tratamiento con biológico y trabajo en una policlínica. ¿Debo certificarme? Bueno, un poco es lo que hablábamos hoy, ¿verdad? Si la paciente trabaja se debe valorar bien, digo, si trabaja en una policlínica, hoy en día las policlínicas no están haciendo atención presencial, por ejemplo, o sea que no debería por qué, pero de todas formas debe consultarlo con su reumatólogo tratante. No sé si hay alguna otra pregunta acá para responder. No, creo que no. Y bueno, queremos agradecer en esta oportunidad, por supuesto, al doctor Rodrigo Suárez, que siempre colabora con la Sociedad Uruguaya de Reumatología. Él es pediatra, como dijimos, reumatólogo. Agradecer también al laboratorio Gramont Bagó para su producto Dirox, que hoy auspició esta charla. Al grupo Pértiga también, que nos está apoyando en este grupo de charlas y en todo lo que es el manejo de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, a su director, Diego Taralo, a Matilde y a Eugenia, que son las chicas que nos apoyan siempre. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, buenos días.